Hola, bienvenidos al podcast de Auditorio Cristiano Prédicas, un espacio para compartir las buenas nuevas de Jesús. Te invitamos a que escuches la siguiente reflexión. Antes de decirles un par de cosas, el código QR que está en la pantalla sirve para que ustedes con sus celulares tomen ahí el contacto y puedan hacer preguntas. Entonces ahí en su celular ustedes nos pueden enviar la pregunta y la vamos a... ¿A quién le va a llegar, perdón, esta pregunta? Leo. Va a aparecer ahí, ok. Sin nombre, no va a aparecer el nombre de nadie, pero si usted tiene una pregunta, tome con su cámara el código QR, escriba la pregunta y nos va a aparecer para poderla tratar de responder. Además, decirles que el libro está a la venta allá a la entrada. Normalmente tiene un precio de $14 si usted va a la librería, pero al estar aquí esta noche tiene un precio de $10. Así que es un 40% menos. Aprovechenlo, compren el libro, léanlo, porque justamente lo que me pareció es que es un libro retador, que nos va a inquietar como padres, como abuelos, como familias cristianas, para que nos enfilemos con el propósito de Dios, no solo este día, no solo los domingos, sino para nuestras generaciones. Para darles tiempo de tomar la pantalla y escribir preguntas, bueno, aparte creo que algunos recibieron una hojita, ¿verdad? Algunos tienen una hojita y no sé si tienen escritas preguntas. Si la tienen, ¿me ayuda alguien por favor a recoger las preguntas que ya están escritas? ¿Aquí hay alguien? Aquí, sí, aquí están para que las podamos recoger. Y en lo que las recogen yo tengo una pregunta. El domingo, no sé si todos estuvieron el domingo, algunas personas están aquí, incluso un miércoles están por la primera vez. Bienvenidos, ¿verdad? Los que están por la primera vez. Los miércoles sepan que así es el formato que tenemos, no es algo tan formal, tan estructurado, sino que tenemos oportunidad de platicar, de escribir, de discutir, y no se lo pierda. Venga todos los miércoles, que Dios va a tener algo bueno para su vida siempre. Pero el domingo se nos habló de una vida genuina, no solamente de ritualismo o tradiciones, sino de ser, en este caso, familias o padres de familia genuinos, que a través de compartir la vida y las experiencias con nuestros hijos y con los nietos, podamos entonces asegurarnos que la fe de ellos también sea genuina. Sin embargo, ¿a dónde está esas características cuando como padres hacemos nuestro mejor esfuerzo por trasladar la fe y a pesar de eso, de pronto hay generaciones, hay hijos que siguen apartándose de Dios? Lo encontramos en la misma palabra de Dios, grandes hombres como Samuel, como el sumo sacerdote Elí, como el mismo Moisés. Sus hijos no se fueron por el camino de Dios, sino que se corrompieron y se apartaron. ¿Qué podemos decir en esta situación? Bueno, casi que es la frase con que terminaba. Nosotros no podemos hacer por nuestros hijos lo que ni Dios está dispuesto a hacer por ellos. El que da el crecimiento, el que salva, el que toca el corazón, pues es el Espíritu Santo, es Dios, no nosotros. Entonces, quizá esa sería la respuesta en corto. Hablando unos 30 segundos más, diría que es importante, yo hablo mucho de esto y en el libro lo exploro más, porque es importante que creo yo que lo podamos comprender. Y es que le ponemos mucho peso al comportamiento de los hijos. Y yo no es que esté diciendo, soy papá de dos, que el comportamiento no importa. A mí me ha afectado comportamientos de mi hijo que uno dan ganas de agarrarlos a bibliazos o a lo que sea. O sea, yo he vivido todo eso, ¿verdad? He apagado las computadoras, así jalado cables, me he desesperado, todo eso me ha pasado. Pero he entendido, y que eso tiene que ver con el libro, es que el comportamiento es un reflejo del hijo llamando la atención de algo y no necesariamente es una desconexión con la fe. Pero cuando los papás confundimos comportamiento con acercamiento genuino a Dios, creo que ahí cometemos un problema. Entonces nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, no somos los salvadores, me refiero, nosotros no dimos la sangre por ellos, no fuimos a la cruz por ellos, no podemos hacer esa salvación por nuestros hijos. Pero ¿qué sí podemos hacer nosotros? Además nos obliga la palabra, es a ser papás y mamás. ¿Y qué significa ser papá y mamá? Amar a nuestros hijos, estar presentes, crear memorias,
dar nuestra vida si es necesario, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, excelente. Tengo aquí algunas preguntas, voy a empezar con las que acabamos de recoger y dice la primera: ¿cómo manejar la influencia de las redes sociales en los jóvenes? Pues los distrae a tal punto que no quieren estudiar, ni buscar a Dios e incluso ni relacionarse con la familia. Si ustedes se dan cuenta, otra vez, esa pregunta une el comportamiento. ¿Se dan cuenta cómo se une el comportamiento con la fe? Y por eso es importante que las separemos. Si no las separamos, nosotros no vamos a poder ver a nuestro hijo y amarlo, porque nos va a estar fastidiando el comportamiento. ¿A qué me refiero? No sé cuántos tienen hijos adolescentes. ¿Cuántos tienen hijos adolescentes aquí? Bueno, ver a los hijos en la computadora y en el teléfono, hay un momento que le cae a uno tan mal, no sé si solo a mí me caía mal, pero yo como les prohibí que tuvieran computadoras y dispositivos en los cuartos, entonces la computadora está afuera. Entonces yo cada vez que entraba a la casa, ¿a dónde estaba? En la computadora. Y yo ya sentía pero era inmediato. Si ustedes se dan cuenta es hasta tonto, porque la pregunta es, ¿cuándo no iba a estar? Juega ahí, socializa ahí y estudia ahí. ¿Qué espero yo como papá realmente? Porque digo que somos hasta, perdónenme decirme, voy a decir soy tonto pues, pero ahí agarran ustedes su ticket. Y entonces, ¿qué esperaba yo? Que estuviera en el cuarto diciendo, oh Padre Santo. O sea, ¿qué esperaba pues? Pero años pasé fastidiándome yo, fastidiándolo al otro, y nunca se me va a olvidar que creo que, no sé si el domingo lo puse de ejemplo, y siempre le decía, y lo otro que ponía el pie así, y baja el pie, o sea, pero era entrando a la puerta, y ya era una cosa. Yo le miraba la cara a mi hijo, cualquier que se siente igual, para que vean que aquí no cambia la cosa. Entonces todo era así, hasta que un día yo orando dije, se me fue la vida aquí con mi hijo, abriendo la puerta, e inmediatamente el switch de mi amargura, me amargaba yo, lo amargaba él, y después yo dije, ¿y esto a dónde nos va a llevar? O sea, ¿qué voy a ganar yo? O sea, o le quemo la computadora y lo amarro en una Biblia en el cuarto, porque quizás eso es lo que yo quería hacer, ¿verdad? O tengo que cambiar yo algo. Y nunca se me va a olvidar cuándo cambió eso en mí. Cambió cuando yo le decía, baja el pie, pero miren, es que era ya hasta me podía la oración, vea, baja el pie, no se cae, después comiendo, porque comía ahí mismo. 6 cosas mal, pero de comportamiento. Yo no les estoy diciendo, no hay que corregir al hijo que coma enfrente de la computadora, no, pero eso no es cristiano. O sea, yo no me voy a ir al infierno pues porque coma con el plato en la computadora, no sé si me entienden. O sea, claro, es educación, pero no la combino, no la tengo que combinar. Entonces mi hijo le dije yo, apaga la computadora en una de esas tantas. Y no sé, otra vez en la computadora le dije. Y que había, 3 años tenía otra vez, ¿verdad? Y el monitor, ya él medio con ira, me le dio vuelta, pero así que casi me avienta el monitor, le dio vuelta al monitor y me dijo, estoy haciendo mis exámenes. ¿Y a qué querés? ¿A dónde querés que los haga? No sé si lo conocieron, Andrés fue el que vino el domingo, ese fue el que me tiró así. Entonces yo ahí caí, como mi pleito era en automático. Entonces tuve que cambiar y decirle a mi hijo, vení, arreglemos esta onda, y me sinceré con él y te voy a decir, esta onda a mí me caen mal, pero ya me di cuenta que esta no me tiene que caer mal, esta sí, por favor, te pido que cuando digas que la puerta baja el pie, o sea, si no, por lo menos ojos que no ven, corazón que no siente, ¿verdad? Ahí después de los 80 años vas a estar todo curvilíneo yo ya no voy a estar muerto, va a haber tu problema y tu columna, literalmente cosas así. Pero esas cosas me comenzaron a acercar a mis hijos. Entonces, la pregunta que ya se me olvidó, pero tiene que ver con qué hacer con las redes sociales y todo eso, yo le digo a la persona que hizo eso, primero separe a su hijo, al cual tiene que amar, bendecir, etcétera, del comportamiento. Ahora, entonces sepárelo, o sea, no lo una, porque lo unimos. Y 2, las redes sociales, cuidado, porque las redes sociales las vemos nosotros siempre. Si ustedes ven la mayoría de temas de adolescentes o de jóvenes que tienen que ver con redes sociales, se ven como en negativo siempre.
Y cuidado, el problema no son las redes sociales, el problema no son las pantallas, el problema son las computadoras. Porque si ese fuera el problema, estamos amolados porque eso no va a cambiar. No, jamás va a volver a cambiar, nunca. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a ir a un pleito eterno. Agárrese, mejor cómprese un casco romano, una cuestión, porque usted va a un pleito de por vida con sus hijos. Lo que yo tengo que entender es qué están haciendo ellos con el teléfono. Imagínense, mi hijo tiene Biblia de papel. Yo creo que una vez la he abierto. ¿A dónde? Es más, yo porque estudio, pero normalmente yo leo YouVersion. ¿Te imaginas que si hijo está así? Otra vez en el celular y está leyendo el Salmo 88. O sea, no es que no sé si me doy a entender. ¿Cómo distingo, pues? O si está viendo, mi hijo dijo el miércoles, en TikTok aprendí, pero lo que aprendió en TikTok fue maravilloso. Cuando viajamos, mi hija dice, vamos al restaurante que vi en TikTok. Yo estoy feliz que ve el restaurante en TikTok, si la pasamos a toda madre del griego a toda madreiros, así que, ¿sí me entiende? Entonces, no se pelee, o sea, la pornografía está aquí como mucho más fácil que estaba antes en una revista de los papás que tenían antes en las que es la comumba, en las, algunos vengan y que leen así, amén, vea. Mejor ni volteo a ver, vea. Pero bueno, esperemos que no fueran cristianos. Era más difícil porque los bichos gateaban a buscar las revistas. Hoy es más fácil. Sí, pero es que lo que hay en el corazón para ir a gatear a la revista y para hacer esto, lo que hay en el corazón es lo mismo. Yo no me tengo que pelear con el medio, tengo que voltear o sea, yo no voy a resolver quemándole el celular a mi hijo. Papá. Voy a resolver entendiendo qué tiene en su corazón mi hijo. Y eso solo lo hago si hago mi tarea, que es una tarea difícil, porque es estar presente. Ahora, la pornografía la va a ver. El 99.99% de adolescentes van a ver pornografía. Y el otro es Jesús cuando era niño. Esa es la estadística, hermanos. Esa es la realidad con la que nos estamos enfrentando. Lo otro es estarnos dando un poco cuentos. Bueno, eso pienso yo. El libro está para que usted se pelee conmigo, así que no he escrito la Biblia, escribió un libro. Bueno, vamos a pasar con la siguiente. Vamos a tratar de hacerlo más corto porque hay varias preguntas. Por cierto, esta pregunta es bien larga, vamos a tratar de resumirla. ¿Qué pasa cuando el apateísta es el padre? ¿Qué se le recomienda a un hijo cuyos padres se han alejado de Dios y anhelan que fueran más espirituales? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo convencerlos a volver a Dios y que vayan a la iglesia? Otra pregunta. Otro libro. Sí, honestamente complicado. Complicado porque la jerarquía de autoridad, si un papá, primero que el papá normalmente no va a reconocer, porque ojo, si el papá reconoce, por de facto ya no es apateísta. Sí. O sea, ahí se dejó de ser apateísta si aceptó. Como dicen que el alcohólico no aceptó, el primer paso al aceptar. Si aceptó, ya va a buscar la redención. Entonces el papá o la mamá nunca van a aceptar. Entonces, honestamente lo miro cuesta arriba. Para un hijo lo miro cuesta arriba. Dos cosas que yo hiciera si fuera hijo, ¿verdad? Que sé que fuera muy difícil, sobre todo si fuera joven, porque me diera miedo a mi papá probablemente. Pero orar realmente, genuinamente orar por mis padres. Y número dos, probablemente si tuviera una conversación que sería súper incómoda, donde expondría pues de alguna forma a mi papá o a mi mamá, expondría, me refiero, diciéndole, siento que como familia estamos abandonando a Jesús, a Dios, y si un hijo hace eso, puchica, sería casi que el Pablo de hoy, ¿verdad? Pero en realidad si eso lo escribió un hijo, es una tarea muy difícil, siendo sincero, muy difícil. Muy bien, nos han hecho llegar algunas preguntas también aquí a través del código QR. Una de ellas dice, ¿crees que la sociedad moderna empuja más hacia el apateísmo o hacia el ateísmo? No, el ateísmo ya se murió. El ateísmo técnicamente el ateísmo fue del modernismo y de la ilustración, que técnicamente es modernismo. Nosotros le decimos moderno ahora, pero realmente el modernismo comienza con la ilustración y ahí comienza el ateísmo. Pero el ateísmo tuvo una fuerza terrible y prácticamente se cayó. Usted ve a un adolescente ahorita que no ha aceptado a Cristo, que no le interesa a Dios, y le dice vos sos ateo, y le vuelve a ver con cara de con qué come eso. O sea, simplemente la conversación sobre Dios
se ha transformado. O no me interesa ni siquiera la discusión, al ateo le interesaba, repito, o no me interesa la discusión, o he hecho un sincretismo. O sea, jóvenes que, si vos crees eso de Dios, está bueno. Y si vos crees otra cosa, está bueno. Y yo, está bueno. Pero ahorita, ¿dónde vamos a bailar? ¿Sí me explico? Entonces, el ateo ya prácticamente está, es de museo casi. Muy bien, dice otra pregunta: ¿a qué edad conviene conversar con los hijos sobre cómo su fe será probada y la posibilidad que existe de que se dejen llevar hasta llegar al apateísmo? Para mí, desde que nacen, pues diría, pero con experiencias. Yo, miren, cuando yo digo yo creo, es que usted pues haga su libro y piense otra cosa, ¿verdad? Yo es lo que, pues sí, genuinamente es lo que es una tesis teológica. Pero yo creo en las experiencias. Entonces yo he querido transmitir en mis hijos experiencias y memorias. Y eso sí, he sido intencional en las memorias. Entonces, ¿qué memorias? Bueno, ¿quiénes vinieron de aquí el sábado a mediodía? Casi nadie. El domingo, perdón, en el mediodía. Sábado ni yo vine, ¿verdad? Pero digamos que nadie, casi nadie. Yo, bueno, quizás hablaría muy largo, pero creo que es importante las experiencias. Yo he hecho un montón de experiencias con mis hijos, que algunas son bien dramáticas. Yo conté una el domingo, bien dramática, pero yo siempre las he pensado. O sea, he pensado que con esta experiencia, por ejemplo, una rápida de sacarlo del colegio, decir que te dé un examen médico y todo bien afligido con el examen médico, cuando me lo metí al bicho en el carro, yo le di la camisa de Argentina, él iba con Argentina, fue el mundial pasado, y le dije, y el niño, ¿cuál examen? No, aquí, ¿cuál examen? El colegio, vale chonga, vamos a ir a ver el partido. Cualquiera diría, uy, le mintió al colegio, le mintió a no sé qué. ¿Sí me entienden? Mis hijos se acuerdan de eso. O lo llevé un día, lo saqué otra vez del colegio, no va a pasar el año, creo yo, y lo llevé al estadio Cuscatlán para que conociera el estadio Cuscatlán, y ahí hicimos un juego que le pagamos $1 a un fulano, pero no se lo pagamos, y después él me decía, tenemos que ir a pagar. O sea, para mí era un valor que él decía, le mentiste al Señor, le dijiste que iba a regresar y no regresaste a pagarle. Entonces, para mí en eso hay cristianismo, porque él está diciendo, sos mentiroso y engañador. Hasta que tuve que regresar a pagarle el $1 al hombre enfrente de él. Y entonces, todas esas cosas, y he hecho muchas más, unas bastante extremas, pero lo que les propongo es que si tienen hijos abajo de los 10 años, están en el momento de que es el libro, o sea, lo tengan que usar antes, pero no después. Pero hagan memoria, vivan cosas, pero intencionales. Yo no estoy en contra de que uno le enseñe el versículo de memoria, que de verdad nada de eso estoy en contra. Pero esa experiencia vivida se les queda tatuado en el corazón. Sí, excelente. Eso, las marcas del corazón, esas son importantes. Bueno, dice esta otra pregunta: ¿qué responderle a los que dicen cada quien puede creer lo que quiera, pero no me andes queriendo convencer de lo que debo creer? ¿Cómo evangelizamos a alguien que tiene este tipo de pensamiento? Bueno, aquí depende, ¿verdad? Porque yo pienso que estamos hablando de nuestros hijos. Porque la verdad que si a mí ahorita alguien de afuera me dice eso, ¿qué le voy a decir? Pues le digo, así lo haría yo. Y me fuera, ¿y qué le voy a decir? ¿Verdad? A menos que él quiera genuinamente que le dé una razón apologética. Pero esa es otra cosa, ¿no? Ahora, con los hijos, que un hijo me diga a mí, mira, yo puedo creer lo que quiera yo creer sobre Dios. Yo siempre he tenido una división muy, muy marcada ahí. Vos podés creer lo que querrás, porque yo no soy tu salvador. Yo te voy a explicar las consecuencias. Eso sí, las reglas en la casa no son opinables. Son reglas, te guste o no. Y yo ahí sí fui muy severo con mis hijos, me refiero severo no de pegarles, nada de eso, sino que severo de las reglas. O sea, yo nunca cedí porque mi esposa siempre quería como medio doblegar el asunto. Hasta hoy sigo siendo severo en cosas. Mi hija está en España, yo le mando un presupuesto algo limitadón y ella me dice, mira, fíjate que andate a pie, camina. Y mi hija y mi esposa, no. O sea, la regla es la regla. Y siempre ha sido una. Ahora, si ella quiere creer ahorita en la Pachamama,
a mí me diera un gran sufrimiento en mi alma, pero yo no puedo cambiar su decisión, ¿verdad? Los hijos son responsables. En el libro digo, papás, que sus hijos han tomado decisiones dramáticas, descansen en Dios. Ustedes no son responsables de sus hijos más allá de lo que... Y sus hijos que hicieron lo que hicieron o lo que sea, son responsables. Que agarren su pedazo de la consecuencia, ¿verdad? Bueno, aquí hay una que sí tiene que ver con el papel que jugamos los padres. ¿Qué podría recomendar en este caso o de qué manera contribuye una familia disfuncional? Es decir, que no está conformada como papá, mamá, ¿verdad? Un matrimonio, y que esto contribuye al apateísmo. La pregunta es ¿de qué manera? Dice, ¿de qué manera contribuye una familia disfuncional en el apateísmo? Sí, en realidad no debería, porque si yo, digamos, me divorcio de mi esposa, que ya de por sí eso es un problema para los hijos, ¿verdad? Algunos psicólogos, incluso teólogos piensan que eso es una rotura que no se cura, ¿verdad? Eso podría ser discutible, ¿verdad? Pero por lo menos podemos acertar que es un daño profundo. Yo vengo de padres divorciados y casi que estoy de acuerdo con eso, porque hay algo que no se te sana. O sea, Dios te sana, pero hay algo que queda a los que no tuvimos papás, hay una imagen rota terrible. Pero el que yo me separe de mi esposa, no me estoy separando de mis hijos, ni de mi fe, ni de mi Dios. Si no, imagínense qué terrible fuera, ¿verdad? O sea, entonces quiere decir que no hay redención, yo no puedo volver. Entonces, yo le recomiendo a parejas que toman esa decisión, que no me voy a meter en ese tema del divorcio, pero la toman y ya están tomadas, hagan un acuerdo sobre la fe de sus hijos. Me refiero sobre la fe, sobre el evangelismo. Entonces, yo creo que uno puede estar, genuinamente creo que puede estar separado como pareja y estando muy presente con sus hijos. Hay un daño inevitable, ¿verdad? Pero se puede contener mucho si los padres. Entonces, el matrimonio disfuncional no abona al apateísmo. No. Puedo ser yo, papá, ahí todos los días estar ahí, es más, un papá líder de la iglesia, y yo ser el que abona al apateísmo de mi hijo. Y es más triste todavía. De hecho, el domingo en la predicación, el caso de Timoteo, podríamos decir, porque se menciona a la abuela y a la mamá de él como las que influyeron en la fe de Timoteo, y no aparece el papá ni el abuelo. No podemos decir estaban separados o qué, a lo mejor falleció, pero pudo ser que el hombre no jugaba ningún papel o no tenía presencia en la vida de Timoteo, pero este llegó a ser pastor y un hombre de Dios muy importante por la influencia de su madre, de su abuela y luego de su papá espiritual. Y ahí quiero meter una colita. Por eso es que si ustedes tienen hijos, está bien que tengan, pero busquen a otro joven al que cuando vean yo no tengo que ser el líder de jóvenes para ver a un joven que anda desubicado y yo decir, yo como adulto le puedo ser ese Pablo para él. Y yo no estoy ni casado con la mamá, ni siquiera vivo en la casa. Y la influencia que nosotros podemos hacer en los chicos, sobre todo en la adolescencia, es terrible. Entonces, hoy siempre que venga a la iglesia y vea, pero claro, trabajarlo no es solo platicar, ¿verdad? Es ir más allá, ¿verdad? Dice la siguiente pregunta, por favor ampliar, ¿cómo es que lo que Dios no está dispuesto a hacer por nuestros hijos? Esa frase. Sí, es una frase un poco profunda, pero tiene que ver con la providencia de Dios. La providencia de Dios es que Dios tiene el control de todo y de alguna forma cae en la voluntad permisiva de Dios y en aquella idea de no cae ni una hoja si Dios no lo hace. Ok, claro, pero Dios, por ejemplo, lo voy a poner en caso de una enfermedad, que es un caso para hacerlo muy breve. Si yo tengo una enfermedad terminal hoy, metástasis y todo, y que el 99.99 de personas que están en esa circunstancia realmente fallecen, porque así lo dice la estadística, y Dios en su decreto, es decir, desde la eternidad, está el decreto que yo iba a tener esa enfermedad y que yo no me iba a sanar, ¿sí? Hay un montón de casos así, ¿o no? Que Dios no sana, pues. Entonces esa es la voluntad, el decreto de Dios. Entonces Dios, yo lo he puesto en palabras provocativas, no está dispuesto a sanar. Es más, no sé si vieron shows en la serie, cuando llega al estanque de Bethesda. Me gusta cómo lo pone el director, porque Jesús va solo a donde ese fulano,
Pero si ustedes ven el estanque de Betesda, era un lugar donde iban todos los enfermos. Entonces uno dice, qué turbio Jesús. O sea, pasó entre 100 enfermos y solo fue a sanar a uno. Quiere decir que Dios no estaba dispuesto a sanar a los otros 100, a sanarlo físicamente. Entonces, si Dios no está dispuesto a hacer eso, ¿cuánto más yo que quiera hacer más? Esto sobre todo lo digo para los padres que viven con culpa de las decisiones que tomaron sus hijos. Hey, si sus hijos son mayores y tomaron decisiones y ustedes estuvieron presentes y lo trataron de evitar, papá, mamá, descansen en Dios, porque ustedes no pueden hacer lo que ni Dios estuvo dispuesto a hacer. No puedo hacerlo. Entonces, quítense la culpa. Yo no digo que sea fácil, pero quitémonos la culpa de lo que pasa en las decisiones que ellos toman. Muy De bien. eso trata la frase. Dice la siguiente: ¿cómo se aborda a un hijo joven cristiano que acepta o racionaliza o normaliza en temas como sexo antes del matrimonio, homosexualismo, feminismo, diciendo que hay que respetar la vida de los demás? Ok, esa es un pensamiento totalmente posmoderno, ¿verdad? Y hay dos tipos de afrontarlo. Uno, desde el punto de vista intelectual. Nosotros tenemos desde el neuromarketing diferentes formas del cerebro. Hay una parte reptiliana del cerebro, hay diferentes partes del cerebro, ¿no? Yo no soy psicólogo, pero bueno, digamos hay diferentes partes de neuromarketing. Digo neuromarketing porque yo trabajo en marketing, pero digamos de la neurología. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo debo entender que si mi hijo me está diciendo eso porque él está argumentando, entonces yo me tengo que ir por la vía argumentativa. Y eso lo estudia una disciplina que se llama apologética, que me imagino que Gustavo, no sé, aquí la capacitan aquí en la iglesia. Pero la apologética es la defensa. Entonces yo tengo que sacar un argumento apologético. Pero si mi hijo no anda en esa argumentación, simplemente lo dice porque él quiere vivir, lo que le quiero de poner es el evangelio con toda su crudeza. Jesús habló crudo del evangelio. Pablo habló crudo del evangelio. Entonces, yo te lo argumento. Si tú me decís, por ejemplo, el homosexualismo, no, porque la verdad que en la Biblia el griego homosexual se confunde cuando Jesús va con el siervo, porque así dicen, me está dando un argumento, entonces hablemos del griego, hagamos exégesis, si estás leyendo bien el griego. Pero si vos me decís, no, simplemente no, el homosexualismo no importa, porque los griegos eran homosexuales y Dios no va a matar al infierno a nadie que sea homosexual, yo le tengo que explicar qué significa el infierno y por qué el infierno es uno de los más altos grados de amor que Dios tiene sobre nosotros, porque normalmente no lo vemos así, ¿no? Y lo tengo que enfrentar contra su decisión igual al infierno, aunque sea mi hijo. Muy bien, dice, ¿el apateísmo afecta la manera de vivir o tomar decisiones? Las dos, ¿verdad? Tomar decisiones y vivir. Miren, el apateísmo es como alguien que se anestesió. Yo por eso creo que la mejor forma de decirlo es con ese chico o chica que va donde sea. Usted hoy le dice que van a ir a ver el Papa y el Papa lo va a bautizar, buena onda. Hoy va a ir a la iglesia el domingo, buena onda. Hoy va a ir donde los fariseos, buena onda. Hoy no vamos a ir porque vamos a ver Fórmula 1 todos los domingos, buena onda. ¿Verdad? Ese que a veces hasta desespera. No es aquel que se pelea por el permiso de la noche. Uno le dice, pues no va a ir. ¿Han visto que dijo no van a ir? No, ¿y cómo que no voy a ir? Mi hija me decía, no es justo, me decía, cuando estaba peleando, está peleando, quiere decir que le interesa. Pero si, mira, no vas a ir, vaya. No sé cuántos les han dicho hijos así, mi hijo era así, que a mí me preocupó, porque mi hijo era de los que uno le decía, mira, pero es que no vas a ir, porque vaya, decía. Entonces uno se quedaba sin el celular, te lo voy a quitar. Está bueno. Entonces uno dice, o sea, ¿qué onda? Está muerto, es una planta, ¿qué es? Vea. Eso es el apateísmo. Dice también la siguiente pregunta: ¿cuáles son las señales de un hijo o hija apateísta y cómo procurar que la fe de ellos sea genuina? Bueno, creería yo que está contestado eso, ¿verdad? Para no redundar. Vamos a ver la siguiente. Probablemente esa fue antes de... Muchas de las respuestas quizá tengan que ver con que escudriñemos bien el libro y luego las escrituras y ahí vamos a tener muchas respuestas. Dice aquí la siguiente:
¿por qué como hijo o hija debo hacer lo que a mis padres tenían que hacer? Encargarse de una casa, cuidar, proveer, desde tan joven, si Dios sabe que uno solo no puede. O sea, a este le tocó asumir lo que sus padres no asumieron. Repítemela, por favor. Dice, ¿por qué como hijo debo hacer lo que mis padres tenían que hacer? Encargarse de una casa, cuidar, proveer desde tan joven, si Dios sabe que uno solo no puede. Sí, súper buena pregunta, porque en realidad lo que yo le diría a ese hijo es que no debes, ¿verdad? En realidad no debe, porque cuando lo vemos como experiencia de fe, nosotros como papá, lo voy a ver como papá, yo no tengo que hacer que mi hijo viva la misma experiencia de fe que yo tuve. De hecho, ese es un error de un montón de padres, sobre todo de los papás con más cristianismo, ¿verdad? Que interesa mucho que yo de joven orábamos, no es que íbamos a la vigilia. Hermano, ya supérelo. Usted iba a la vigilia, usted hacía todo eso, supérelo, pues, supérelo. Los cerebros de ellos, la neuroplasticidad con la que ha sido creada, no es ni por cerca con los picapiedras que usted miraba, si es que tenía televisión. Es otra cosa. Entonces tenemos que superar las formas, que no es el fondo, es la forma. Ahora, ella está hablando de un plan de vida, de aquello que se decía un poco, ¿cómo es? Crecer, morir, bueno, ¿cómo era? Que tenía que salir del colegio, pues, a la universidad, casarte, comprar casa. Yo, por ejemplo, he desistido por lo menos tengo unos 5 jóvenes que gracias a mí no han comprado casa, porque comprar casa es un error estratégico financieramente. No estamos hablando aquí de finanzas, pero un error estratégico financieramente. Pero como nos metieron para que comprar casa y comprar la casa, 50 años en un lugar que en 20 años ya no vale nada, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, claro que no lo tiene que hacer, pero hay un tema para el que escribió eso. No lo tenés que hacer, pero nunca te olvides de la honra. No sé si me entienden. Una cosa es, si tú sos mi papá, yo decirte, mira, yo no voy a ir a la universidad. No estoy animando a nadie a que vaya a la universidad, pero es una realidad hoy. Hoy muchos más jóvenes no van a ir a la universidad. No quieren ir a la universidad, no van a ir. Y en muchos casos yo también estoy de acuerdo. Pero si yo soy mi papá y tú querés que yo sea médico porque tú sos médico, así era nuestra generación. Que aquí te enseñé el cartón, hoy no le van a enseñar el cartón, lo van a atropellar. Entonces yo le puedo decir a mi papá, mira, genuinamente yo no voy a estudiar medicina. Honestamente no tengo por qué hacer. Para comenzar, yo soy mayor de edad. Pero otra cosa es que yo deshonre a mi papá. No sé si me entienden la diferencia. Deshonrar es, pues, no, me casé. Eso es deshonrar. Yo tengo que estar honrándolo, pero no tengo que hacerlo. Claro, si mi papá es de los que se va a poner en posiciones complicadas, evidentemente ahí va a haber un conflicto, pero ese conflicto es inevitable, porque el papá en este caso no está cediendo, ¿verdad? O el hijo, pues. Muy bien, una pregunta más. Ante una declaración de ateísmo, agnosticismo o apateísmo, ¿hay un límite de acción de los padres? Sí, yo creo que el límite es cuando nosotros invadimos el metro íntimo donde ni Dios está. Óiganme la frase que estoy diciendo. Acuérdense que a mí me gusta pelearme, ¿verdad?, con la frase. Alguien va a decir, ¿cómo que ni Dios está? Si Dios está en todo lugar. A ver, hay un momento que ustedes decidieron seguir a Cristo, ¿sí o no? Y pudieron haber no decidido a seguirlo, ¿sí o no? Quiere decir que en ese metro íntimo Dios no estaba, me refiero desde el punto de vista presente, que Dios copta toda la realidad, sí, ¿verdad? Pero desde el punto de vista de Dios influyendo en su decisión, no, ¿verdad? Esto es bien complicado porque teológicamente puede venir en calvinismo, arminianismo, por si alguien está en esos temas. Los que nunca han oído esos nombres, olvídense que no estoy hablando con ustedes. Pero en términos generales, por lo menos mi postura es que hay un momento que uno toma decisión, que puede tomar paso o no paso. ¿Cuál es el límite? Es el límite. O sea, si Dios lo respeta con timas, decían los abuelos, no lo voy a respetar yo. O sea, yo no puedo obligar a que mi hijo acepte a Cristo, por ejemplo. Yo no, pongámoslo así, yo no puedo obligar a mi hijo a que se bautice porque mañana tiene que entender lo que es el bautismo, ¿no?
por lo menos en nuestra tradición, normalmente protestante, hay tradiciones protestantes que bautizan de niños, pues, pero en nuestra tradición normal protestante, nosotros tenemos que entender a qué vamos. ¿Y qué tal si mi hijo me dijera, yo no quiero bautizar, o no estoy preparado, o no? Claro, hay un tema, pero yo no puedo venir, pues aquí como sea, te voy a meter aunque sea aquí, te voy a meter a la tina, pero que te bautizas. No, porque es una decisión de él, ¿verdad? Es una decisión personal, seguir a Cristo es personal, ¿verdad? Bueno, dice la siguiente: ¿cómo puedo tratar de ser amigo de mi hijo pensando en hacerlo discípulo cuando también tengo que ser padre y regañarlo cuando desobedece? Sí, buenísima pregunta. Me encanta la pregunta porque yo siempre les decía a mis hijos, repito, a mí no me sigan a mí, ¿verdad? Después van a todos sus hijos al revés y van a decir, yo soy el muchacho del libro. Solo tómenlo a consideración. Pero yo les decía a mis hijos, yo no soy tu mejor amigo. Siempre les he dicho eso. Yo no soy tu mejor amigo. Claro, otra vez, yo me peleo con la frase. No quiero decir que no hay una amistad. Pero yo lo que les quería decir es, tu mejor amigo, el que te va a querer chupar, el que te va a querer meter, ese vos vas a decir, es mi gran brother del alma. Y probablemente termine siendo el que dé un pulmón por vos dentro de 30 años. Porque la verdad sí es. O sea que sí era brother, pues. Pero yo no soy ese. ¿Me entendés? Yo no soy ese. Soy tu papá. No soy tu amigo. Por ejemplo, cuando iban a alguna fiesta o algo, mis hijos, con los dos he sido así. Yo siempre los esperaba en la puerta y yo como que soy, ¿cómo se llama? Sabueso. Yo lo abrazo así, perdónenme que lo diga así, y así con mi hijo. Y él sabe, y le hago un color. Es más, están transmitiendo esto. Sí. Pues bueno, no puedo contar algo porque, sí, porque si estuvieran no transmitiendo lo contara. Pero bueno, de algo que pasó. Pero me explico, entonces, no quiera ser amigo, sea papá. Usted no tiene, amigos va a tener un montón, papá solo va a tener uno. Usted no quiera ser, no, pero no apague la transmisión. No, pensé que le iba a apagar, hermano. Sí, esta es la transmisión, ustedes no pueden ver ahorita. No, pero me entiende, eso es buen punto, no quiera ser amigo, sea papá. Ahora yo entiendo la pregunta, que no puedo ser, pero el problema es que pensamos que el papá es el que tiene que estar corrigiendo. No, probablemente el papá sea el que saca al hijo de la escuela para ir a ver el mundial con él. Pero la diferencia del amigo mafioso que hizo trampa para sacarlos de la escuela es que el papá o la mamá tiene un propósito. Y si es cristiano, tiene un propósito de que ese día algo de Cristo, de la Biblia, va a quedar en ellos. ¿Ven la diferencia? Pero esas experiencias sus hijos las van entendiendo como una amistad de alguna forma, ¿no? No se secreten, por favor. Bueno, es la última que tengo ya, la última. No sé si alguien más escribió, pero si no, esta es la última. ¿El apateísmo está más presente en esta generación de jóvenes o crees que será igual o peor en las generaciones que vienen? Sí, no, va a ir empeorando, Para mí el apateísmo de alguna forma siempre ha estado, pero se ha acrecentado en la cultura posmoderna. Posmodernismo ha traído una avalancha de un sincretismo, un creer lo que sea, y eso abona al apateísmo. Y para mí no va a ir mejorando. Tan es así que Europa, que es, ¿cómo se llama? La columna de la reforma protestante es Europa, ¿no? Alemania, por ejemplo. Y si ustedes van a Europa hoy, prácticamente el cristianismo es nominal. O sea, el cristiano europeo ya no vive una fe encarnada, ya simplemente es nominal. ¿Sos cristiano? Sí. Y lo que tú decías, iglesias convirtiéndose en bares, esos son reales, usted puede buscar en Google, convirtiéndose en bares, vendiéndolas para hacer empresas, para hacer los museos, porque ya quedó un cristianismo nada más de yo soy cristiano, pero se dejó de vivir esa fe comunitaria y encarnada. Por eso es que la iglesia es fundamental, ¿verdad? De hecho, bueno, voy a tomarme el atrevimiento ahí de leer un pedacito nada más del libro donde me llamó la atención algo. Dice, la iglesia del futuro no se medirá por la intensidad de sus programas, sino por la vitalidad espiritual de las familias que envía de regreso al mundo. Eso es un gran reto para nosotros, porque muchas veces el esfuerzo está puesto en los programas en la iglesia, para los niños, para los jóvenes, lo cual no tiene nada de malo. El problema es que si las familias, si los padres, si los matrimonios no estamos siendo genuinos, no cristianos de domingo, sino cristianos de todos los días,
de todos los minutos y de todos los segundos, estamos jugando entonces. Estamos jugando y estamos contribuyendo al apateísmo y no tratando de salir adelante. Me cayó una más, una más. Como dicen, ¿verdad? La de, ¿cómo le llaman a esta? La que te dan extra. Yo lo sé, pero Sí. como era en otro contexto, dejaré que usted lo diga, hermano. Dice, No ¿qué dice, pasa? hermano pastor. ¿qué pasa si en el hogar cristiano un cónyuge es apateísta y el otro no? Sí. ¿Cómo manejar esto con los hijos? Por cierto que eso lo exploro en el libro. Primero cuento la dificultad que es, pero al final lo exploro de la manera más pragmática. ¿Cuál es la manera más pragmática? Hablar con aquella persona donde la fe ya está totalmente desconectada. Por ejemplo, si fuera mi esposa la que tiene completamente la fe desconectada o viceversa, hablar claramente y decirle, mira, pues tenés que reaccionar, pero si no lo haces, déjame liderar y vivir la fe y no te involucres, digamos, a ser un opositor de la fe. Normalmente esa plática que es profunda y dura porque con la pareja puede causar un conflicto, pero una plática necesaria para decir, en español en salvadoreño es, mucho ayuda el que no estorba, vaya, eso es. ¿Sí? Eso es lo que hay que decir, vaya. O sea, está buena onda que tomes tu decisión, pero esa decisión no tiene por qué, o sea, no seas el antievangelista, pues, porque al final el apateísta cree en Jesús, de alguna forma tiene algo de, entonces, no seas antievangelista. Y normalmente el papá o mamá, cuando es apateísta, como ve los beneficios del cristianismo, acepta ese deal, digamos, esa relación. Claro, el matrimonio está complicado, o sea, la verdad. Matrimonio que va para dos lados con Cristo, está difícil, ¿verdad? Bueno, muy bien, queremos agradecerte, Jonás, por este tiempo, por el esfuerzo. No sé si quieren darle un aplauso de gratitud. Yo solo quería terminar primero agradeciéndole, Pastor Germán, por la generosidad, como me han tratado aquí en la iglesia. Es una iglesia que amo mucho porque yo decía el domingo, y es verdad, yo aquí de adolescente pasé muchas vigilias, muchas cosas tremendas con el Señor, y es una iglesia que ha impactado esta ciudad de una manera importante. A veces los que estamos en la casa no nos damos cuenta del impacto que Auditorio ha hecho en la vida de tantas personas que se congregaron aquí, o personas como yo que no nos congregamos aquí, pero dejaron huella con el apoyo a las misiones, por ejemplo, que se le daba. Nosotros entramos, por ejemplo, a ese proyecto por Auditorio y no nos congregamos aquí, pero conocimos el proyecto aquí. Entonces, eso primero, bendecirle a todo el grupo pastoral por eso. Y de ahí a ustedes, papás y mamás, si algo pudiera dejarles yo como final, creo que al final no es el libro, o sea, al final, esto es más fácil, es difícil, pero a la vez es más fácil. Simplemente volvámoslos a ver a nuestros hijos. Tomémonos el tiempo de volvernos a enamorar de nuestros hijos, de volverlos a ver. Y cuando uno se da el tiempo de volverlos a ver y no ponerles el comportamiento, uno se da cuenta que son frágiles, que necesitan. Ellos no se dan cuenta cuánto nos necesitan. Y en el fondo lo saben, pero nosotros somos los adultos. Como yo siempre digo, un adulto tiene que haber en casa. O sea, es más fácil, abracen, besen, no importa que se vayan, que se renieguen, pregunten mucho cómo estás. Esa pregunta me encanta. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te has sentido? Solo quiero robarle un minuto más. Con mi hijo pasó algo y él sabía que la reprimenda iba a ser brutal porque yo también en disciplina he sido estricto. Entonces, sabía que la cosa que venía si habían 10 consecuencias, venían las 10 y las 11. Y yo estaba, pues si soy humano, ¿verdad? Yo quería fuego del cielo. Pero me acordé, ¿verdad? De eso, de volverlo a ver. Y me acordé de lo que él mismo me ha acordado, vos fuiste joven, ¿verdad? Y ahí me ayudó Génesis, ¿verdad? Siempre la Biblia, pues, ¿verdad? Y me acuerdo que cuando me vio mi hijo, de verdad sus ojos eran de terror, un poco de, aquí viene y me lo merezco, ¿verdad? Y yo le usé el Génesis y bueno, Dios le dice dónde estás, pero yo le puse, pasó esto. Y yo lo único
único que me interesa saber ahorita es cómo te sentís. Miren, yo no sé de dónde me salió esa sabiduría, porque siento que fue una gran sabiduría, y mi hijo rompió en llanto. Solo con la palabra, porque él sabía que yo le iba a decir. Entonces ya sabía de qué hemos hablado, tan loco. Él decía aquí, y me lo merezco, las 10 reglas, las 10 leyes. Yo por eso creo que a Moisés le rompieron las leyes, caminando para que Dios nos acordaba de la misericordia, aunque después quemó a los que estaban abajo, pero bueno, eso hay que el pastor lo arregle. Pero sí me entienden, y ese día yo solo eso hablé con él, aunque yo por dentro quería sacrificio humano, genuinamente, pero solo me quedé en el cómo se sentía. Al siguiente día, a los 2 días que ahí hablamos, vino el fuego, el mismo fuego, porque le dije, mira, no creas que ayer, como te decía, estoy interesado en tu corazón, pero las reglas son las reglas. Pero fue totalmente diferente mi vínculo con él. Eso quería decir. Volvámoslos a ver. Ellos nos necesitan. ¿Estás listo para más mensajes? Te esperamos todos los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles en familia a partir de las 7 de la noche. Somos Auditorio Cristiano.